personas pertenecientes a una religión, personas en situaciones de pobreza, personas en situaciones de calle, personas que sufren de explotación sexual o comercial, personas en situaciones de reclusión, personas trabajadoras del hogar, entre otras. Dentro de la Constitución identificamos diferentes tipos de derechos fundamentales: el desarrollo de igualdad, que establecen el goce y disfrute de los derechos y libertades previstos por igual y sin distinción alguna. Los derechos de libertad, que generan ámbitos de inmunidad en favor de los individuos en los que el Estado no debe de interferir. Los derechos de seguridad jurídica, que establecen los requisitos que deben observar las autoridades y servidores públicos en la aplicación de la ley, en la que deben aplicar una actuación fundada y motivada. Los derechos políticos, que confieren participación en la vida política a todos los mexicanos. Derechos de propiedad, que hacen referencia a la posesión de tierra, y los derechos sociales, que persiguen como objetivo primordial el bienestar individual y colectivo de las personas, económicamente y culturalmente, así logrando una vida digna. Sin embargo, existe el ejercicio de la suspensión de garantías constitucionales, que prevé la posibilidad de suspender por un tiempo determinado, bajo ciertas bases y lineamientos establecidos en la Carta Magna, algunos derechos fundamentales protegidos y reconocidos por esta, que obstaculicen la acción para mitigar una situación de emergencia. Esta acción solo podrá llevarse a cabo por el presidente de los Estados Unidos mexicanos y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. Basándonos en la reforma del artículo 29, queda claro que son insuspendibles el derecho a la no discriminación, derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección a la familia, el derecho al nombre y el derecho a la nacionalidad, etc. El estudio de los derechos humanos ha permitido que estos se dividieran en diversas generaciones, dando como resultado 4 de ellas. La primera generación trata de derechos civiles y políticos. Estos imponen al Estado la obligación de respetarlos y que solo puedan limitarse de acuerdo a las restricciones previstas en el rango constitucional. La segunda generación es conocida como derechos económicos, sociales y culturales, los cuales tienen como objetivo garantizar el bien económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. La tercera generación es conocida como derechos colectivos o de los pueblos. Aquí se incentiva la identidad nacional, la coexistencia pacífica, se proclama la confianza entre naciones, promoviendo estos los derechos de solidaridad, colaboración y justicia. También otorgando solución a los problemas demográficos, alimenticios, educativos y ecológicos. La cuarta generación está ligada al uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Aquí se demanda una consideración filosófica de los derechos humanos, en la cual esté presente el beneficio comunitario derivado del uso de innovaciones tecnológicas propias e innatas de la sociedad actual. En México, el modelo de protección de los derechos humanos en nuestro país corresponde al modelo sueco, cuyos antecedentes históricos y el origen de la protección no jurisdiccional se cimentan en la figura del ombudsman, que data del 1713, cuando el rey Carlos XII emitió un decreto para controlar durante su ausencia a los funcionarios del gobierno sueco. Este es un modelo sin formalismos jurídicos y de fácil acceso. La mayoría de los organismos públicos no jurisdiccionales locales para la defensa y promoción de los derechos humanos en México son autónomos con personalidad jurídica y patrimonios propios, teniendo todos como objetivo primordial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. La función de los organismos públicos es la de subsidiariedad en la protección de las prerrogativas del jurídico mexicano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es uno de los principales organismos que protegen, promueven y hacen difusión de los derechos humanos en México. Su marco normativo parte del artículo 102 constitucional, apartado B, y se fundamenta en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su reglamento interno. Entre las atribuciones se encuentra recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurren los organismos públicos de derechos humanos, entre otras. Sin embargo, la CNDH no puede conocer asuntos como
actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, consultas formuladas por autoridades particulares y otras entidades, resoluciones de carácter jurisdiccional, conflictos entre particulares, entre otros. La CNDH tiene la fe pública, que puede ser utilizada en sus actas circunstanciadas. También existen otros organismos de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en el país, como lo son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los organismos públicos de transparencia, las Procuradurías Sociales, la Procuraduría Federal de Trabajo, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional de Usuarios de Servidores Financieros, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, etc. Por último, existen las quejas, petición que hace una persona de forma verbal o escrita para que la CNDH investigue la presunta violación de derechos humanos. Aquí entran las visitadurías, las cuales se encargan de diferentes temas y asuntos relacionados con las violaciones o la protección de los derechos humanos, y son las principales entidades encargadas de investigar y dar seguimiento a las quejas. De la misma manera, estos dan recomendaciones, que es una resolución que emiten los organismos protectores de los derechos humanos que determina la violación. Aquí nos adentramos al derecho internacional en cuanto a derechos humanos, que es la rama del derecho internacional que se ocupa del establecimiento y promoción de los derechos humanos y de la protección a individuos o grupos de individuos de las violaciones gubernamentales de derechos humanos. De la misma manera, vemos el jus cogens, que es una norma jurídica internacional que es obligatoria para todos, que no depende de la voluntad de los estados para ser actada o no. Un ejemplo claro es el de esta Carta de las Naciones Unidas. Los documentos más importantes de este sistema universal de protección de los derechos humanos son la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Internacional de Derechos Humanos. También aparece el derecho internacional humanitario, el cual tiene como objetivo disminuir el máximo posible del sufrimiento humano durante las contiendas, de tal forma que las reglas que establece, por un lado, guiarán la conducta beligerante, establecerá las reglas de la guerra, y por el otro, proveerán de protección y atención a las víctimas de las guerras. Asimismo, es importante destacar el derecho penal internacional, que es la rama del derecho que define los crímenes internacionales y regula el funcionamiento de los tribunales competentes para conocer de los casos en los que los individuos incurran en responsabilidad penal internacional, imponiendo las sanciones que correspondan. En el nivel regional existen tres sistemas principales de protección: el sistema europeo, que surge en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, el sistema africano, que surgió en el marco de organizaciones de la Unión Africana, que es un sistema de integración de los estados, similar a la Unión Europea. Aquí el instrumento de derechos humanos fundamental es la Carta Africana de los Derechos de los Pueblos de 1981. Y el sistema interamericano, que es un sistema regional creado de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, en el que se establece derechos y libertades en favor de las personas, obligaciones de los Estados miembros y mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos. También contamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene la función de observancia y defensa de los derechos humanos, y al mismo tiempo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpreta los tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Para finalizar, es momento de hablar de la supremacía constitucional, que es la que se encarga de ser parámetro para que ningún acto de autoridad, ley o tratado pueda contravenir la ley fundamental. Este principio se encuentra en el artículo 133 de la Carta Magna, en el cual se encuentran constitucionalizados los derechos humanos reconocidos por México en los tratados internacionales. La protección jurisdiccional de los derechos humanos se encuentra a cargo de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, fundamentada en el artículo 94 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La protección de los derechos humanos se activa a través de medios de control constitucional, como el amparo, que es un juicio que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales, contra todo contrario a la Constitución.
teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficiencia por inconstitucionalidad o legalidad en el caso concreto que lo origine. La acción de inconstitucionalidad, que plantea la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. La controversia constitucional, que autoriza el examen de todo tipo de violación constitucional. Aquí concluimos esta pequeña explicación de los derechos humanos y de sus ámbitos más importantes. Muchas gracias por su atención.